balón comienza la pasión. Se vive, se debate, se juega con emoción. Aquí hablamos de frente, porque la cancha no miente. La cancha no miente, MX. La cancha no miente. La pasión se discute, se defiende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Saliendo del Horno, el contenido de béisbol aquí en ESPN Deportes con Guillermo Celis, José Francisco Rivera, Orlando El Duque Hernández, Jorge Rivera. Yo soy Carolina Guillén y ya saben, todas las semanas aquí estamos, 3 episodios, nos vamos rotando, nadie se aburre, ni ustedes ni nosotros. Así que subimos el telón de los temas calientes porque este martes 18 de agosto, en la victoria de los Padres ante los Mets, el resultado es lo que menos importa, el cómo, vaya que nos emociona. Porque yo todavía la he visto hoy 2, 3, 4 veces la jugada de Fernando Tatis Jr., pero vamos por el principio, porque podemos decir que ha jugado el mejor partido de su carrera o ha sumado una atrapada más. Todo empezó cuando el primer picheo la mandó, monumental cuadrangular, a 452 pies, la botó, avisó. En el quinto episodio conectó otro impresionante jonrón de 2 carreras por la banda contraria. Pero lo que hizo entre estos 2 batazos todavía nos emociona. Decapitó un gran slam y lo hizo con un estilo que solo se le conoce al niño de la República Dominicana. Así que vamos a empezar. Y la misma pregunta para todos. Comienzo por Memo, orden de llegada, señores. ¿Dónde dejas esta atrapada en la historia de los robos de jonrones de Fernando Tatis? No, pues fue espectacular. Mira que hablar de un partido de 2 cuadrangulares a la ofensiva, pero eso no fue lo mejor que hizo Fernando Tatis Jr., sino que fue esa jugada defensiva, es hablar de una de las mejores, pues no nada más de la temporada, no vamos a hablar de si está entre las mejores de este año, por supuesto que sí, sino como dices, Caro, de los robos de home run en la historia. Creo que no tiene mucho peso el que haya podido ser un Grand Slam, el que había casa llena, la circunstancia del partido, que son importantes, claro, pero la atrapada en sí, sin saber cuántos corredores había, sin saber en qué entrada, sin saber quién era el bateador o cómo iba el marcador, es un jugadón, es un atrapadón, y me gusta además lo sobrado de Tatis al final, ¿no? O sea, la forma en que reacciona después de que roba ese batazo, cómo se queda ahí, ese rostro de prepotencia, si se quiere, pero está bien, o sea, esa expresión de las emociones se vale. Si lo decimos muchas veces con el bat flip, después de conectar un home run o después de conectar un buen batazo, ¿por qué no hacerlo con una jugada defensiva, no? ¿Qué noche? Y sí, como dices, Caro, entre las jugadas de robar home runs, jugadas a la defensiva de robar home runs, esta tiene que ser de las más vistosas, de las más atractivas, de las mejores. Yo creo que difícilmente se nos ocurre una más. A mí me viene a la memoria aquella de Adam Jones en el Clásico Mundial de Béisbol, que fue en San Diego precisamente. Esta fue en Nueva York, pero bueno, fue en San Diego. Uh-huh. y esta inmediatamente después, ¿no? Yo creo que top 3, top 4 cuando mucho. Sí, y yo la llamaría la irreverencia de Tatis Jr., Jorge, porque esa forma de desmutear al estadio, el estadio quedó en silencio, porque no sabían dónde había caído la bola, y él como que se la pasó al guante y dijo, aquí la tengo yo, que no cunda el pánico. Robo fue impresionante, y es que no hay otro momento que merezca esa arrogancia, como dice Memo, ¿no? Le acabas de salvar la salida de calidad a tu pitcher, le acabas de salvar la entrada a tu equipo, y al final de cuentas permitió ese robo de home run, de Grand Slam, permitió que Robbie Ray terminara con salida de calidad, con victoria, y que los Padres ganaran el partido, ¿no? Fue un juego de 7 carreras para Tatis al final, 3 impulsadas con esos cuadrangulares y esas 4 robadas que también se las anoten, porque fue impresionante. Es el primer jugador en los últimos 20 años en robar un Grand Slam y además conectar 2 cuadrangulares en el mismo juego, ¿no? Y también ese que mencionas, el primero fue espectacular, el primer cuadrangular, su número 18 en su carrera como primero en el orden.
y lo que hizo, cómo empezó el juego y cómo cerró el juego Fernando Tatis Jr. es impresionante. Y es que él nos recuerda una y otra vez que es capaz de hacer cualquier cosa sobre el terreno, Duque, y cuando le preguntaron después del partido, ¿qué prefieres, conectar los jonrones o robarlos? Él dijo que era una pregunta difícil, ¿no? Pero que el robo de este martes fue lo más divertido que hizo, más allá de los 2 jonrones. Dame luz, Duque. Duque, no te oímos. Ajá. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí, Dame ahora luz, sí. ¿me escuchan? Está como el Espere, Philly Phil, déjame se quedó decirle en a Jorge silencio. que dame luz es cuando se va la pantalla detrás. No, es para Pero- indicar que algo estaba mal. No Dame puede audio, cambiar dame eso. Mire, letra, lo dame que le letra. decía es que, José Francisco, disculpe que estoy bateando delante de usted en el orden de abate, porque debía haber sido en cuarto, pero le voy a decir algo. Lo más importante de todo esto, yo creo que es, más allá de los 2 cuadrangulares que conectó, más allá de que se hizo grande la jugada, no, la atrapada, porque con esa atrapada evitó la derrota de su equipo, que es lo más importante al final, porque es un equipo que está dentro de los playoffs, porque si él no atrapa esto, el juego hubiesen perdido 6 carreras por 5 o mucho más. Así que me parece que tremenda jugada de Tati, más allá de sus cuadrangulares, que por supuesto es muy bueno, porque esos 2 cuadrangulares le suman 7 cuadrangulares para este mes. Y me parece que un hombre que después del All-Star Game con 10 cuadrangulares, 25 empujadas, bateando 2.89, es lo que necesita su equipo. Es el Tatis que necesita su equipo. El Tatis que todos nosotros queremos ver desde que comenzó la temporada. Me parece que sí. Ajá. Además, la vistió muy linda. Se quedó, me recordó a japonesa, aquel que vimos en un video que toma la pelota, se roba la pelota y se queda tranquilo. Y al rato, después que el hombre había dado la vuelta. Óigame, realmente fenomenal. Tremenda jugada para el equipo de los Padres y salvadora del juego, con toda seguridad. Me parece que es una de las jugadas más históricas, porque evitó 4 carreras y evita también la derrota de su equipo. Pesó, impactó y quedará como una de las más emblemáticas en su carrera. Pero ¿qué ha hecho Fernando Tatis Jr., José Francisco? Pasó de no conectar en sus primeros 239 turnos oficiales en el plato a ya tener 15 jonrones en poco tiempo. O sea, ¿qué cambió en su swing o enfoque? Y si crees que ya regresó Tatis Jr. Sí, totalmente está de regreso. De hecho, hay algo que me llama la atención. Porque su último jonrón fue el 30 de mayo. Hasta este martes 18 de agosto. Él tiene el mismo promedio contra lanzadores zurdos y contra no, lanzadores danos derechos. letra, papá. Otro que se nos queda sin voz. Danos pasa? voz, vamos a ver si... A ver si me escuchan allí. Ahora sí. Ahí está perfecto. Perfecto. Bueno, es hay algo Enrique que me llama la Rojas el que atención está de Tatis saboteando y es este lo segmento. parecido Pero venga, muchachos, venga. a la ofensiva contra zurdos y contra derechos. Batea el mismo promedio, 280 contra los 2 tipos de lanzadores. Y por supuesto que sí, ha encontrado su nivel, ya tiene 15 cuadrangulares y además esa muestra defensiva, pues creo que llega en un momento muy importante para los Padres porque San Diego ha tenido un resurgir en la segunda mitad de la temporada. Esa manera de quedarse parado después de la jugada me recuerda a Randy Arozarena cuando hace así al momento de realizar una buena jugada. Y casualmente en la casa de los Mets, pero no en este mismo parque en Citi Field, sino en Shea Stadium, Endy Chávez, el pelotero venezolano, fue protagonista de una jugada muy similar a esta, la de Fernando Tatis Jr., robando un jonrón, así que creo que ese es uno de los recuerdos presentes, aunque en esta ocasión fue en la acera de enfrente, en el equipo visitante. Y de este año, por supuesto, recordar las 3 jugadas de Joe Adell, 3 robos de jonrón en un mismo juego, que creo que va a ser algo difícil de repetir. Pero bueno, lo más importante es que Tatis está aportando en la ofensiva con sus 2 jonrones y por supuesto con esta gran atrapada. Creo que Robbie Ray le debió invitar la cena ayer, me imagino, después del juego, porque le salvó esa salida de calidad, como decía Jorge. Por cierto, la tercera salida de calidad consecutiva de los abridores del equipo de los Padres. Ahí está, me gusta, ¿no? Y además en esa ciudad, no en el mismo estadio, pero en esa misma ciudad donde su papá, Fernando Tatis Sr., jugó y él veía y él soñaba
en algún día hacer algo así. Bueno, lo hizo con esta atrapada y con este gran juego desde el plato. Guillermo, rapidito, ¿cómo está el panorama para los Padres en la carrera por meterse a jugar béisbol? Bueno, está muy bien, se han recuperado. Todavía a distancia de los Dodgers, que algo que se ve muy complicado, pero meterse a posición de wild card y sobre todo eso, ¿no? Lo que mencionamos ahora, que uno de sus elementos, probablemente el más importante de esta alineación, como es Fernando Tatis Jr., se haya calentado después de tardarse tanto tiempo en que llegara ese primer cuadrangular, tener 15 a estas alturas, estar bateando 280, estar produciendo, opaca un poco también la temporada lenta que ha tenido Manny Machado. Esos son los dos importantes en esta alineación. Qué bueno que uno de los dos ya ha tomado su ritmo, porque eso significa que los Padres están en posición de playoff, que se meten a la pelea por el wild card. Y yo creo que como están jugando ahora, y lo que decías de aperturas de calidad también, José Francisco, el picheo que igualmente está haciendo el trabajo, San Diego se va a meter a jugar pelota en octubre. Y ya que estamos en la onda dominicana, con todo y que nuestros dominicanos se cepillaron porque Ernesto Jerez y Enrique Rojas están de vacaciones merecidas, vamos a hablar de Vladimir Guerrero Jr., que este lunes 17 de agosto cumplió 365 días sin batear un jonrón en casa en el Rogers Centre en temporada regular. Ojito, ojito. Su último jonrón allí fue el 17 de agosto de 2025 ante Nathan Eovaldi de los Rangers, y ese había sido su jonrón 21 de esa temporada, un batazo que se fue a 438 pies. Los números de 2026, vamos con Duque primero, son medio alarmantes, ¿no? Para lo que conocemos como los estándares del Vladi. 7 jonrones en 115 juegos, todos de visitantes. Su slogan, dicen, es el peor de su carrera. Actualmente no está al tope 100% físicamente. Yo no sé si tú estás preocupado por Vladi y cuál debe ser o cuál sería su problema. Bueno, yo creo que sí tiene que haber preocupación aquí, y lo que más llama la atención es la cantidad de juegos que ha jugado. Sale, entra. Ahora es verdad, ahora está con concussion cerebral, pero sale, entra, y eso es lo que llama la atención. Hay que recordar que ya el año pasado dio muestras de una lesión. No comenzó bien la temporada pasada, pero al final terminó muy bien, cerró muy bien, y eso es lo más importante. Ahora las lesiones es lo que él no tiene control sobre ellas, y es lo que está pasando. Está bateado 263, 7 cuadrangulares, 46 empujadas, 693, muy por debajo. Pero lo que más me llama a mí la atención es la cantidad de juegos que ha jugado. Desde el 21 hasta el 25 jugó 156 juegos plus. Más de 156 en esas 5 temporadas. En esta va muy por debajo. Vamos a ver si de regreso, porque eso sí, el equipo de Toronto se ha metido, su presencia es muy importante ahora. Y si él puede terminar bien más allá de donde pegue los cuadrangulares, no importa si él pega 50 y los pega fuera, ayudan al equipo igual. No importa, lo que necesitamos o lo que necesita el equipo de Toronto es que él produzca cuadrangulares. De hecho, le voy a decir algo, sus números han bajado porque este año en 6 partidos contra los Yankees no ha conectado cuadrangular tampoco. Correcto, que generalmente les tiene la medida tomada, pero la razón por la que está sufriendo esta conmoción cerebral fue precisamente por culpa de los Yankees o por George Lombard Jr., ¿no? Que le pegó ese rodillazo cuando él trató de tirarse a la almohadilla, y por eso tiene este problema, y decíamos, no estaba al 100 físicamente. Memo, no tiene nada que ver con esa extensión de contrato que firmó el año pasado, que se haya relajado, simplemente es mala suerte. ¿A qué atribuyes tú que Vladimir Guerrero Jr. no haya podido sacarla del parque en su casa en temporada? No, yo creo que el físico tiene que ver, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de conmoción, pero no ha tenido una temporada como él quisiera en cuanto a estar 100% o cerca, ¿no? Ya sabemos que para estos meses, para estas alturas de la temporada, nadie está al 100%, pero yo creo que los problemas físicos de Vladi han sido desde el inicio. No tiene nada que ver el contrato, porque eso fue desde el año pasado, y el año pasado
tuvo una buena temporada y llevó a su equipo a la Serie Mundial y estuvo a punto de ganarlo todo. Tuvo una temporada calibre Vladimir Guerrero Jr. No tiene nada que ver para mí eso. Yo creo que pasa más por la cuestión física. Lo que decía el Duque, tienes toda la razón. No importa, Duque, si pegas los home runs en casa, los pegas fuera, donde los pegues. Si pegas 50 está bien. El problema es que lleva 7. O sea, el problema es que no va a acabar con 50 home runs, no se va a acercar. Y estamos hablando de, en ese sentido, la peor temporada de su carrera hasta ahora, ¿no? Toronto no ha sido el mismo equipo del año pasado. Ya sabemos que queda mes y medio, que cualquier cosa puede pasar, sobre todo cuando estamos hablando de que están a medio juego del wild card. Se calienta Vladi y los va a meter a la pelea, no hay ninguna duda. El problema es ese, ¿no? Esa condicionante. Se puede calentar alguien que a estas alturas lleva solo 7 home runs cuando hace algunos años tuvo una temporada de 48, cuando el año pasado estuvo muy arriba de estos números. Esa es la gran incógnita, ¿no? Yo sí creo que más allá del contrato, de cualquier otra situación, lo de Vladi tiene mucho que ver con el físico, ¿no? Con lesiones, con que no ha estado sintiéndose bien toda la temporada. Y bueno, lamentablemente hay peloteros a quienes les pasa, ¿no? De repente viene un año malo en su carrera y ni modo. El equipo va a sufrir las consecuencias, las está sufriendo. El Vladi, por supuesto, también, porque es el primero que no se siente bien, de que no puede contribuir, pero así pasan las cosas y a veces no es el caso todavía, pero a veces hay que empezar a pensar más temprano en la próxima temporada. Correcto, pero si los Blue Jays siguen allí hundidos en esa división, no van para el baile, la temporada después de haber jugado la Serie Mundial y un 7º juego y habías estado tan cerca, le van a echar la culpa al Vladimir Guerrero Jr., José Francisco. Bueno, en parte obviamente es la principal figura de este equipo de Toronto y considerando que no ha podido tener una buena temporada, eso tiene una incidencia en el resultado de su equipo. Varias semanas atrás nosotros estuvimos hablando acerca de esta situación de Vladi y lo preocupante es que no ha cambiado. En aquel momento nosotros estuvimos hablando acerca de sus prácticas de bateo extra después de los juegos. Se quedaba, incluso también antes de los juegos había aumentado la cantidad de swings y lamentablemente no han podido levantar esos números de Vladimir Guerrero Jr. Hemos conocido el tema de las lesiones, perfecto, pero yo creo que tiene que haber algo de presión que él tenga en la parte mental porque las cosas no le han salido bien y mecánicamente o a la hora de ejecutar el swing tiene que haber algo diferente porque obviamente si la pelota no está saliendo es porque no está levantándola y por eso apenas tiene 7 cuadrangulares en esta temporada. Así que yo creo que en la parte mecánica tiene que haber algo, un ajuste que no termina de encontrar o hacer Vladimir Guerrero Jr. y eso lo presiona porque es la gran figura del equipo y porque Toronto va a bailar al son que baile Vladimir Guerrero Jr. Así como Seattle no tiene una buena temporada porque Kyle Raleigh no ha tenido una buena temporada, de igual manera creo que Vladimir Guerrero Jr. es la figura de más influencia y de mayor producción con importancia y con influencia en el resultado de su equipo, del conjunto de Toronto. Claro, ¿y cómo lo ves tú, Jorge? ¿Habría alguna solución para este slump de Vladimir Guerrero Jr. o es cuestión de tiempo? Creo que algo tiene que cambiar, ¿no? Y no lo digo nada más por la cantidad de días o de juegos que ha pasado Vladi sin pegar un cuadrangular en casa y por la cantidad en general de cuadrangulares de esta temporada, porque sí, es muy baja para un pelotero de poder como Vladimir Guerrero Jr., ¿no? Como nos tenía acostumbrados, por lo menos. Pero ayer, gracias a nuestro departamento, a nuestro glorioso departamento de estadísticas e información, tuve este dato. Uno de los jugadores más destacados en tener una racha aún más larga que la de Vladimir Guerrero Jr. sin pegar cuadrangular en casa es George Brett con 97 partidos consecutivos en casa sin pegar cuadrangular. Entonces, Vladi apenas va en 76 juegos, está lejos todavía de alcanzar esa marca de George Brett. Y como dijo él hace unos días, ¿no? Ese cuadrangular va a llegar cuando Dios quiera. Entonces creo que esa es la mentalidad que tiene Vladimir Guerrero Jr. ahorita. Ahora, a mí lo que me preocupa es que hubo una bajada de velocidad en promedio de velocidad de salida de todos los batazos de Vladimir Guerrero Jr. de 3 millas por hora, 3.6 millas por hora, casi 4, de 2024 a la fecha. Hoy por hoy, en 2026, está teniendo la peor temporada en cuanto a promedio de velocidad de salida desde su año de novato. Y también no ha alcanzado la velocidad máxima de salida. Esta es la peor. 116 millas por hora ha sido el batazo más rápido que ha conectado Vladimir Guerrero Jr.
en esta temporada. Entonces me habla de que hay alguna falla mecánica, puede ser cansancio, puede ser el físico, como dijeron mis compañeros, pero algo está mal con Vladi y algo tiene que corregir porque puede ser suerte o no que lleguen los cuadrangulares, puede ser que Tatis te robe un cuadrangular cuando lo ibas a conseguir, pueden pasar muchas cosas, pero que los datos de velocidad de salida estén abajo me indica que Vladi nada más no le está pegando tanto a la pelota como en años anteriores. Un problema mecánico en su swing. Entonces, a mí me encanta como el Duque presta atención a todo lo que dices, Jorge Rivera. ¿Te has dado cuenta? Sí, porque me llama la Sí, atención sí. que Vladimir luciría como que Vladimir está buscando el récord de George Brett. No, solamente lleva 76. Apenas lleva Duque, apenas 76. Apenas. Será No, muy es que poco. yo pensé... Pero además, Cuando- no te preocupes, Jorge, usted está bien. Pero además, No, es que... óyame, Memo, disculpe que lo saqué, lo mandé a buscar el agua para sacar cuenta, pero cuando dije 50, fue algo para decir un número, porque es imposible que pueda llegar a 50 en esta temporada. Vladimir, de hecho, nunca ha bateado 50, entonces, pero me parece que lo dije como vamos a poner un número cualquiera, pero si 50 no fue bueno, si da 10 cuadrangulares en esta temporada en su casa, entonces estaríamos bien. Pero lo más importante yo creo que es lo que hemos dicho todos, y más o menos todos hemos estado en la misma, de que lo más importante es que él regrese y pueda ayudar a su equipo y que conecte 3 o 4 o 5 cuadrangulares, pero que sean para ayudar a su equipo, porque su equipo está a un solo juego de meterse en la pelea Del comodín. Entonces, Pero a 14 del y tope. él es muy necesario para el equipo. Dígame, Memo. Claro. No, está bien, Duque, está bien. O sea, yo entiendo que no lo dijiste en sentido literal, no va a conectar 50 home runs porque nunca lo ha hecho en su carrera, pero es que sí es alarmante porque ni siquiera va a terminar en una cifra respetable, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que él ha hecho antes. 10 tampoco, le bajo entonces 5. No, tampoco No, exageres. 5 ya dio, 5 ya lo pasó. Hoy no está Enrique Rojas, así que no hagas drama, Duque. No, tampoco sin exagerar, tampoco. Mira, conociendo al Vlad, al Junior, debe estar volviéndose loco con claro. esta cifra de apenas 7 jonrones, con lo competitivo que es. Estuvo solo a 2 de los 50 en la temporada 2021 y ahora estar a 7 en lo que es ya el contrato que lo hizo el segundo mejor pagado de todas las grandes ligas la temporada anterior. A ver, que se relaje, que vaya día a día, que todavía hay chance. Y si no, que en octubre haga la tarea, si es que los Blue Jays se pueden meter a jugar béisbol en octubre. Seguimos aquí en Saliendo del Horno con Memo, José Francisco, Jorge y Duque. Ya sabemos que Skubal hace rato fue canjeado a los Dodgers en la fecha límite de los cambios. Él quiere un contrato grande antes del 1 de diciembre. No se quiere esperar para después, sino antes del 1 de diciembre saber con quién va a jugar la temporada 2027. ¿Quién le va a pagar esa cifra de por lo menos $350 millones? Los Detroit Tigers no lo hicieron, ¿no? Hubo una brecha importante de $250 millones en esas negociaciones, por eso termina yéndose a los Dodgers. Antes de meternos en que si lo consigue, si esto, lo otro, vamos a analizar, Memo, lo que ha sido sus 3 salidas, sus 3 aperturas con los Dodgers. La efectividad es de 3.18. Cuando se estrenó en el Wrigley Field, ponchó 6 de 6 entradas, el equipo perdió ese día. El 10 de agosto, su debut en Dodger Stadium, ganaron, pero Skubal anotaron 3 carreras limpias en 5 entradas. Y en su salida más reciente, que fue el pasado 16 de agosto ante los poderosos Brewers, lanzó su mejor juego con los Dodgers. En cuanto a control de carreras, solo una limpia en 6 entradas, pero el equipo perdió. ¿Cómo lo has visto desde que llegó a Los Ángeles? No está al nivel de Tarik Skubal, pero es un gran lanzador. O sea, cuando tú hablas de que tienes 3.18 de efectividad en 3 salidas, estás hablando de un gran pitcher, de una muy buena contratación, de alguien que te puede ayudar. O sea, lo que pasa es que Skubal, bueno, nos tiene acostumbrados a otras cosas, a estar en 2 y algo de efectividad, a estar en la lista del Cy Young cada año. Es un pitcher de lujo, es probablemente el mejor, y si no, de los 3 mejores lanzadores que hay en la actualidad en Grandes Ligas, y por eso
Cuando tiene 3 salidas en las que no le ha ido muy bien, probablemente por falta de apoyo del equipo, probablemente por mala suerte, por muchos factores, pero cuando en 3 salidas alguien tiene 3.18 de efectividad, me parece que está cumpliendo, lo está haciendo bien. Obvio, como es Tarik Skubal, como le dieran o se va a negociar, y hay muchas cosas pendientes antes de eso, pero está entendido que podrá negociar un contrato de más de $300 millones en Los Ángeles o en donde quiera que sea. Obviamente las expectativas son otras, son mucho más altas, son diferentes, pero yo creo que no hay que perder de vista eso, ¿no? No son malos sus números y lo más importante, no, viene de una operación. O sea, ya se nos olvidó. Exacto. Porque todo fue antes del cambio, que Tarik Skubal estuvo fuera de circulación todavía cuando estaba en Detroit por una operación que llevó una rehabilitación mucho más rápida de lo que se esperaba. Se hablaba de que iba a perder más tiempo y no, fue diferente, fue mucho más rápido, fue acelerado el proceso, estuvo de regreso a tiempo. Calma, ¿no? O sea, no es que va a regresar a ser el mismo Tarik Skubal de siempre. No el que haya sido más rápido significa que ya está totalmente bien. Tiene que ir poco a poco ajustando, tiene que ir tomando el ritmo físicamente, saber cuáles son las secuelas todavía a estas alturas. Yo creo que para mí hasta ahora ese balance con 3 aperturas es positivo. ¿Hay otros factores? Sí. ¿Siempre pasa con los pitchers? Claro que siempre pasa, pero sigue siendo efectivo y yo siendo los Dodgers, satisfecho de ese 3.18 y de lo que he visto hasta ahora de Tarik Skubal. Son apenas 17 entradas que ha lanzado con este nuevo uniforme. Los Dodgers sabían de esa operación, sabían de todo eso y así apostaron a lo grande. La pregunta es, Duque, ¿tú cómo lo has visto desde tu perspectiva de pitcher? ¿Le sacas drama igual como está haciendo Memo? Y si los Dodgers serán ese equipo que le den el dinero gordo. Bueno, en cuanto a lo del dinero, no me voy a meter ahí porque no es muy difícil predecir quién se lo va a dar, pero los Dodgers deberían, si miramos el pasado de los últimos años, me parece que los Dodgers estarían metidos en esa pelea de quedarse con él. Decir de que antes del 1 de diciembre me llama la atención si él lo expresó porque debería estar pensando en cómo va a terminar la temporada con su nuevo equipo, que es lo más importante. Pero así van las cosas. En cuanto a lo que él ha hecho en esta temporada, me parece que desde que regresó de la lesión, lo ha hecho bien. Luego llega aquí, también lo ha hecho bien. Realmente ser un lanzador del equipo de los Dodgers para 3 carreras por juego, eso dice que no deberías de perder ni uno. Porque los Dodgers es un equipo que fabrica más de 3 carreras por partido. Entonces, me parece que lo ha hecho muy bien, se ve muy bien, todos sus lanzamientos están ahí. Quizás en el último partido regaló un poco me parece que fueron 3 o 4 bases por bola, pero no es nada que alarme tampoco. Me parece que él es un lanzador más que probado. Se ve bien. Si no tiene molestias, van a tener los Dodgers al hombre que ellos necesitan para toda esta recta final y la postemporada. Jorge, entonces tú descartas que le esté pesando el mercado grande a Skubal después de haber escuchado a los maestros Memo y Duque. Sí, creo que, como dijeron, está haciendo lo suficiente para poner al equipo a competir y me parece que ese juego contra Milwaukee en su más reciente salida fue el ejemplo perfecto, ¿no? Lanzó 109 picheos Tarik Skubal en esa apertura, la mayor cantidad de su carrera. Solo lanzó 6 entradas, porque uno pensaría que cuando Tarik Skubal rompió el récord de más lanzamientos es para completar un juego o para hacer cerrar un perfecto, pero no, solamente sacó 6 entradas, pero lo más importante es que mantuvo a los Dodgers en contra de Milwaukee a distancia de remontada. Después entró el bullpen e hizo un desastre, pero Tarik Skubal cumplió e hizo su trabajo. Comentaba el Duque, fueron 2 bases por bola, pero han sido 2 bases por bola en sus 3 aperturas con los Dodgers. Entonces, el control todavía no está ahí por completo. Pero a ver, estas 3 salidas que lleva Tarik Skubal no van a tapar lo que lleva haciendo los últimos 2 años, ¿no? No por nada ha sido el múltiple campeón de Cy Young.
No por nada está buscando el mejor contrato para un pitcher en las mayores. Yo creo que sí lo vamos a ver antes de diciembre. Creo que vamos a ver que cierre este deal antes de que se acabe el pacto laboral que existe actualmente, porque para mí puede ser la última oportunidad para negociar libremente con Tarik Skubal, porque después no sabemos qué reglas van a poner, si se va a poner el tope salarial o no, si va a haber alguna regla contra el dinero diferido o no. Entonces creo que ese contrato tiene que entrar con el acuerdo actual, con las reglas vigentes, si los Dodgers quieren hacer algún tipo de contrato diferido como lo han hecho con sus múltiples estrellas en los últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Tarik Skubal va a firmar antes de diciembre y yo creo que sí, va a firmar con los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué dice tu olfato, José Francisco? ¿Le pagan más de 350 millones de dólares a Skubal y quién se los da? Yo creo que primero hay que esperar esa fecha del 1 de diciembre. No creo que antes de esa fecha haya una oferta concreta a Tarik Skubal. Ojo, si se arregla la situación, si llegan a un acuerdo antes de esa fecha, entonces sí, probablemente. Pero yo creo que aquí van a tener que esperar bastante y van a estirar la arruga lo más que puedan. Scott Boras, Tarik Skubal y compañía para decidir cuál es el equipo donde él va a firmar como agente libre. En cuanto al rendimiento actual, yo no tengo ninguna duda de que Tarik Skubal es un gran pitcher y que no hay que preocuparse por lo que han sido sus primeras salidas con los Dodgers. Solamente un aspecto, y es que ha bajado la proporción de ponches por boletos. Con los Tigres de Detroit era prácticamente 9 ponches por cada boleto. Ahora con los Dodgers tiene 19 ponches y 6 bases por bolas. Es decir, esa proporción es de 3, muy lejos de la realidad o los números consistentes de Tarik Skubal. Pero de resto, 3.18 de efectividad. Este es un gran lanzador. Este es un muchacho que regresó de gran manera, en gran forma después del procedimiento quirúrgico. Así que yo creo que no hay ninguna duda alrededor de su calidad, de lo que puede hacer y de cuánto va a aportar para el equipo de los Dodgers en la recta. Claro, aquí Jorge tiene toda la razón. No fue, me equivoqué, fueron 4. Gracias por, fueron 2 lo que ha dado por partido. 14 había dado en 96 entradas y 2 tercios cuando estaba con el equipo de Detroit. Entonces, y ahora ha dado 6 en 17, como ya mencionaba José Francisco, pero me disculpa, me equivoqué. Tranquilo, Duque. No pasa nada, Memo, Duque. a todas estas, sea lo que sea, estamos claros de la calidad de Skubal y que va a conseguir su dinerito. Aquí el equipo que está mejor posicionado para dárselo es los Dodgers. O sea, se va a repetir una historia de Ohtani Yamamoto con otro cheque descomunal. Mira, si hace rato decía José Francisco que primero hay que esperar a que se arreglen, a que haya un nuevo contrato colectivo, hay que llenarse de paciencia, no podemos fácilmente hablar de sí se van a arreglar antes de que acabe la temporada, no nada más en el caso de Skubal, en el caso de muchas cosas que no se van a arreglar antes del 1 de diciembre, porque hay que esperar. Bueno, pues ahora con los acontecimientos recientes, también en el caso de las firmas multimillonarias de los Dodgers, hay que esperar. Ya sabemos que ahora con la venta de los Lakers se ha hecho mucho escándalo fuera del diamante, escándalo que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el terreno. Y yo creo que también ese escándalo hay que ponerle pausa por ahora a pensar que los Dodgers van a seguir firmando todo lo que pase por ahí y le van a dar muchos millones de dólares. Yo creo que hoy más que nunca el béisbol está en una pausa, tiene que llenarse de paciencia para este tipo de negociaciones y en los Dodgers todavía más por otro tipo de situaciones. Y Duque, no te preocupes, si la calculadora anda medio fallona hoy, no tiene nada que ver. De todos modos, te entendemos lo que quieres decir, es perfectamente claro. No, la mía siempre está equivocada. Yo soy un guajiro de campo, yo uso la mente, no uso la calculadora. Ay, yo pensé, Duque, que estabas hablando con los Yankees, aconsejándolos para que le den ese dineral, ese contrato a Tarik Skubal. Yo no me meto en esas situaciones. No, es que ellos firmen, está bien, y si no lo firman, también. Yo creo que me gustaría más que Skubal se concentre en ayudar a su equipo a la triple corona, a conseguir la triple corona, que preocuparse ahora mismo por qué dinero le van a dar, porque la razón que lo trajeron fue para ayudar a esta rotación a ganar. Una rotación que todavía no se sabe si Glass no va a regresar, si Ohtani
que no nos va a sorprender que va a lanzar, pero todo este tiempo que ha perdido de lanzar quizás le pueda afectar un poco. Y entonces, pero en eso, pero en lo demás, si va a los Yankees o va a donde, no importa. Que sea lo mejor, que se lo lleve, que se lo lleve. Eso no hay problema con. Pero Memo, de verdad, yo creo que no sé si le va a alcanzar a quedarse en los Dodgers. Y es un movimiento bueno de él, vamos a estar claros. Firmar antes, porque él sabe que después pueden llegar algunas. Un tope salarial ahí. Pero no Duque, lo desviaría. hay que estar claros en algo. Lo representa Scott Boras. Scott Boras nunca firma a sus peloteros temprano. Siempre espera hasta el último momento. Muy buen punto también. Bueno, pero este año podría ser una situación excepcional. Vamos a ver, por ahora la cabeza de Skubal está en dar su mejor versión cuando el cuerpo y el físico se lo permita y las condiciones del juego para seguir sumando de cara a ese supercontrato que imagina firmará muy pronto. Regresamos a Saliendo del Horno porque Kyle Tucker en su momento firmó un contrato de 4 años por $240 millones con Los Ángeles. Y este acuerdo incluye $30 millones diferidos, opciones de salida tras el segundo y tercer año y un bono por firmar de $64 millones, Dios mío. Pero es que sus números han sido muy flojos. Batea para 242, solo 4 jonrones, 18 remolques en este tramo de la temporada. O sea, esto no fue lo que hizo cuando estaba en los Cachorros. ¿Ah? Esto no es lo que nos imaginábamos. Jorge Rivera, ya se puede hablar de fiasco con Kyle Tucker en Los Ángeles. En lo que va del año, por supuesto. O sea, ayer rompió una racha de 0 de los últimos 26 turnos con ese doble que dio para impulsar la 4ª carrera de los Dodgers. También rompió una racha de 29 partidos sin dar un doble, la más larga de su carrera. O sea, Kyle Tucker no está jugando al nivel que se esperaba que Kyle Tucker rindiera cuando le dieron ese contrato, cuando lo trajeron a los Dodgers para asegurar ese outfield si le faltaba algo a los Dodgers. Y además se le están cayendo pelotas, o sea, el nivel de Kyle Tucker no ha sido nada espectacular. Y creo que le ha afectado. Vimos el lunes unas imágenes de Kyle Tucker en la banca. Parecía que estaba pensando todo en ese momento, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy malo, pero creo que tiene tiempo para hacer valer ese contrato, ¿no? Porque como dices, no es solo de un año. Le quedan 3 años y decide quedarse en Los Ángeles después del segundo. Entonces, creo que tiene tiempo para remediar lo que no ha hecho durante esta temporada, porque esta temporada es simplemente un fracaso. Correcto. Pero afortunadamente los Dodgers no se llaman Angels y afortunadamente Kyle Tucker no se llama Anthony Rendón, porque creo que esa es la respuesta a la pregunta que está ahí abajo en los contratos. A mí no me van a convencer de que hay un peor contrato en la historia que el de Anthony Rendón, porque le pagaron 245 millones por 7 años y jugó 257 juegos en esos 7 años. No jugó más de 58 en ninguna temporada y solamente pegó 22 cuadrangulares. ¿Sabes cuánto le costó el cuadrangular de Anthony Rendón a los Angels, Caro? ¿Cuánto? Un realero. $11,136,363.636 por cuadrangular. Es que Rendón le sigue costando a los Angels 33.9 millones. Le sigue costando eso. Entonces, ya que traje ese tema, le voy a invitar, Memo, voy contigo primero. ¿Dónde comparamos este contrato a Kyle Tucker con otros contratos malos en MLB, ya sea porque los firmados se han pasado crónicamente lesionados o porque esas decisiones en el contrato, esas cláusulas han sido decisiones cuestionables? Bueno, es que para mí esa es la gran diferencia. O sea, no tenemos duda de que lo de Anthony Rendón terminó siendo un fiasco, pero fue que estuvo lesionado. O sea, ya llegó un momento en que había unas lesiones súper extrañas, pero como quiera que sea, la versión oficial estaba lesionado. Y lo dijo Jorge Rivera, ¿cuántos juegos en ese contrato de Rendón, que casi es a la par de lo que le pagaron, te da que
que era $1 millón por partido lo que terminaron pagándole. En el caso de Edwin Díaz, que es otro fiasco de esta temporada, estamos hablando de otro pelotero que ha tenido muchos problemas físicos, que estuvo fuera, que le ha costado regresar, ahora molestias en el cuello, o sea, también el físico tiene que ver. Lo de Kyle Tucker no. Sí. Tucker no ha estado lesionado, Tucker no ha tenido ningún problema y no está haciendo nada acorde a lo que le pagaron. Que le dieron de más, es que Tucker nunca ha sido un superestrella. Tucker tuvo buenas temporadas con los Astros, tuvo un año en que fue líder de carreras producidas sin ser un superestrella, o sea, sin estar en los niveles de Vladimir Guerrero Jr., de Fernando Tatis Jr., incluso hasta de Mike Trout, de Shohei Ohtani. O sea, no, Tucker nunca tuvo ese nivel y los Dodgers lo trataron como si lo tuviera. En México decimos, la culpa no es del indio, es del que lo hace compadre. Ni modo, le dieron ese contrato, ahora se lo calan. Si es un fiasco, sí. Y a tu pregunta, Caro, pues hay muchos a lo largo de la historia. Creo que Jorge mencionó el que más el primero que viene a la memoria, porque lo de Rendón fue un fiasco. Pero yo creo que sí, si hablamos en la actualidad, contratos vigentes, contratos recientes, yo podría compararlo con Willy Adames, por ejemplo, ¿no? Que se hizo mucho ruido en San Francisco, la contratación de más importancia, hablando económicamente en la historia de los Gigantes. Ya van 2 temporadas y Willy Adames no ha podido ni siquiera estar cerca de los números que nos había mostrado antes en su carrera, ¿no? Con buenas temporadas bajón. En Milwaukee sobre todo. Hay muchos parámetros, hay muchos contratos actualmente que pues ya cuando los vemos ahora mismo están resultando demasiado altos para lo que los peloteros están haciendo. Pero yo sí remarcaría esa diferencia, ¿no? Lo preocupante de Tucker es que no está lesionado, es que ha jugado todo el año y no puede levantar. Exacto. No, o sea, no tiene una excusa. No tiene una excusa. Con respecto a lo de Adames, le quedan 168.9 millones garantizados hasta 2031 con los Giants, porque firmó ese contrato de 7 años y casi 200 millones de dólares. Claro, como decíamos de Vladi hace rato, el más preocupado y el que lo sabe es Adames, ¿no? Que es un tipo que es muy consciente y que sabe que tiene que elevar todavía más. Yo agregué aquí en mi lista, porque me traje mi listica de peores contratos, el de Yu Darvish, que ya va en el año 7 de su contrato y se va a perder toda la temporada, Duque. O sea, se está recuperando de esa cirugía de codo, pero cuando regrese en 2027 ya va a tener 40 años. Bueno, en cuanto a eso no le voy a reclamar mucho. Porque... Óigame, mira, realmente hay algo aquí que se nos olvida a veces y que yo creo que ese es un punto muy importante. Y recuerde que son humanos y que los humanos no tienen el control de cuántas veces se puedan lesionar. Además, nunca sabemos los motivos por la cual la están pasando tan mal. Más allá del dinero que le paguen, siguen siendo humanos. Son personas que pueden errar. Si a veces gana un equipo y nos vamos de parranda a la Rotonda de México y al otro día no aparecemos en el programa. Ustedes se imaginan un hombre que no sabemos lo que está pasando dentro de Memo, no me haga reír, Memo. No, ¿qué? Te vi serio, no me haga reír. No, pero lo estoy diciendo en serio. No sabemos qué bonita reflexión nos está dando. No sabemos cuántos problemas pueda estar pasando en lo personal esa persona o las otras personas que no han estado a tiempo completo para cumplir con su contrato. Son humanos, señores, y a lo mejor estamos viendo solamente el reflejo del dogado del cuadro, pero no sabemos lo que tienen, lo que están pasando en su vida personal. Y no es justificable porque todos tenemos una vida personal, todos tenemos algo que cumplir, pero no siempre se puede. Y yo creo que a veces se le señala al atleta muy directo, pero son humanos. Yo creo que sí, es verdad. Cuando vamos a mirar, sí, hay contratos que no han podido cumplir atletas, pero al final, lo repito nuevamente y valga la redundancia, son humanos.
Ajá. Meteríamos en esta lista, en esto de son humanos, a Mike Trout, por ejemplo. El caso de Mike Trout, José Francisco, ¿no? Que es ese dineral que firmó en su momento y la cantidad de veces que se la pasa lesionado, entraría en este grupo de los peores contratos en MLB porque es el mejor pelotero de su generación y a veces está más de DH que en el jardín. O sea, no sé cómo tú lo ves. No, para nada. Mike Trout es un caso completamente diferente. Cuando está sano, rinde como una superestrella en las grandes ligas. Incluso tiene una carrera de Salón de la Fama, Mike Trout. Ahora, yo quiero marcar una diferencia muy importante que mencionaba Memo. Peloteros que han estado lesionados y peloteros que han estado sanos, como el caso de Kyle Tucker. Olvidamos un nombre, Chris Bryant. Chris Bryant desde 2022 con Colorado ha jugado 170 encuentros y le queda contrato hasta 2028, 27 millones de dólares por año. Y Chris Bryant no ha jugado este año y probablemente no vaya a volver a jugar en el béisbol de las grandes ligas por una lesión lumbar. Ya mencionaba Jorge el caso de Anthony Rendón, pero ambos por lesión. El caso de Tucker es que lamentablemente no ha podido rendir. Y mencionábamos hace un par de segmentos a Vladimir Guerrero Jr., que no ha podido batear, no ha podido producir este año. Y en la misma situación está Kyle Tucker. Kyle Tucker no ha podido ser el jugador que esperaban los Dodgers. Pero hay que recordar también, hay que dar un vistazo al pasado. ¿A quiénes cambiaron los Cachorros de Chicago a los Astros de Houston por Kyle Tucker? A Cam Smith, a Isaac Paredes y a Wesneski. ¡Auch! Fíjense ustedes todo lo que los Cachorros dio por este pelotero. Lo tuvieron un ratico, lo cambian, o más bien firma como agente libre pero con el conjunto de los Dodgers y no ha podido. Fuera de Houston, Kyle Tucker ha sido otro pelotero que lamentablemente no ha estado a la expectativa de lo que teníamos acerca del nivel que él puede demostrar en grandes ligas. Ahí está. ¿Algo más que agregar, Memo Celis? No, nada más que me gustó como el término que usó el Duque de la Rotonda de México para referirse a que a los lesionados. Sí, no, impresionante, me gustó. El ángel de la independencia, Duque, pero no importa, o sea, el ejemplo se entendió, ¿no? O sea, iba a decir la rotonda no de llegó Santa porque Fe, se fue a Duque. celebrar, sí, exacto. Entendimos el ejemplo y me encantó Sí, además sí, la sí. comparación, Duque. ¿Hay alguna rotonda en Hialeah, Duque, donde tú vives? No sé. Sí, hay muchas seguro, y muchos pollos y gallos y todo. Pero óigame, esto es una granja de pero realmente no sé, es que no me vino otro ejemplo a la mente. No, está bien. Vamos a meterle mano a las redes sociales, a eso que está sonando. Jorge, ¿qué nos traes? Historias divertidas. Hablando de meter mano, este aficionado de los Twins metió la mano a mano limpia y se quedó con una bola, con una atrapada espectacular. Y además se la dio a un fanático de los Phillies que estaba por ahí cerca. O sea, hizo todo bien. Primero, quedarse con esa pelota con los dedos, con la punta de los dedos. Y después, dársela a un niño del rival de los Twins. Pero pues eso es lo que se tiene que hacer cuando estás en un parque de pelota. ¿Alguna vez ustedes se han quedado con alguna pelota así, una atrapada así fenomenal desde algún lugar? Así de espectacular, ¿no? No. El Duque sí. Cero. El Duque con unas Sí. cuantas. No, pero en el Marlin atrapé una cuando estaba de visita con el equipo de los niños de industriales. Atrapé una pelota y estuve a punto de atrapar otra, pero ustedes saben. ¿Y se la regalaste a alguien o te la quedaste? A los niños de nosotros. Muy bien, muy Si bien. quiere le mando le mando 4 o 5 pelotas para allá. Me consta porque he estado con el Duque compartiendo en esas clínicas a muchos buscando pues ser peloteros del mejor béisbol del mundo. Hemos estado. Estuviste en la inauguración Sí. del Duque Sport, que siempre estaré Exactamente. agradecido, ¿no? A ti, a Enriquito y a ESPN por el apoyo. Claro que sí. Aquella época donde viajábamos a todos lados. Bueno, se acabó lo que se daba. Saliendo del horno llega hasta aquí. Recuerden, 3 veces por semana, 3 episodios y ustedes con un show espectacular a su disposición. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Lo de Tucker, lo de Scuba, lo de Vladi o lo de Tatis? Yo me quedo con lo del niño de la República Dominicana. Hasta pronto. Chao, Me chao. voy a buscar una rotonda Hialeah.